El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Aquí, Señor Jesús. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Hermanos, las primeras palabras del introito, ahora en la liturgia reformada se llama antífona de entrada, las cuales hacen eco de la segunda lectura en su versión latina, han dado nombre a este tercer domingo que tradicionalmente es llamado Domingo de Gaudete, es decir, el Domingo del Gozo. Y en efecto, el gozo es el tema común de las 2 primeras lecturas y también de la posibilidad que nos da la liturgia de vestirnos con el color rosado, que es una mezcla del blanco de la fiesta que se avecina con el color morado que nos viene acompañando en este tiempo de Adviento. Por eso está llamada a la alegría en las primeras lecturas, en las antífonas de la misa. Pero ¿cómo explicamos el relato del Evangelio? A primera vista hay un contraste entre el gozo y la figura austera, hirsuta de Juan Bautista. Cuando se habla de gozo, de alegría, es posible pensar fácilmente en una festividad, un encuentro convivial. Sin embargo, las comidas de Juan Bautista son langosta, miel silvestre, agua, eran más bien sobrias. Y también las alegrías unidas a las celebraciones se identifican con trajes de fiesta, lo que ciertamente no era el traje, el vestido del Bautista, que estaba tejido con lana de camello. Imagínense lo que rasparía eso. En fin, en una fiesta se espera recibir palabras gentiles y de coraje, y San Juan Bautista invita a la conversión y califica a algunos de sus interlocutores como hipócritas y raza de serpientes. La boca de Juan estaba llena de las palabras más agrias de los profetas: raza de víboras, generación adúltera, corazones de piedra, falsos hijos de Abraham, árboles sin fruto, buenos para el fuego, árboles muertos, listos para el hacha. La muchedumbre quedaba impresionada. Decía Juan: cuando venga el Mesías no lo reconocerán por sus maldades, pero Dios puede convertir estas piedras en hijos de Abraham. ¿Qué debemos hacer?
Juan se ablandaba entonces y les imponía los mandatos de la ley natural, antes que observaciones superfluas, vanas. Asombra la lenidad, es decir, la falta de fuerza de cómo propone los preceptos, al lado de la rigidez de sus palabras. Los que son austeros consigo mismos, los que son exigentes consigo mismos, suelen ser dulces para con los demás. En cambio, los que se dan muchos permisos suelen exigirle al otro lo que ellos no hacen. Los soldados le preguntan: «Maestro, ¿qué haremos?». Y él respondía: «No anden pidiendo aumentos de sueldo y no sean prepotentes». Lo del sueldo, claro, es si alcanza. Si no alcanza, pueden pedir un aumento. A los cobradores de impuestos, a los publicanos, les decía: «No cobren de más». A la muchedumbre en general, hagan limosnas, por poco que algo les sobre. De aquí sacaron los santos padres que la limosna es el mejor medio para la expiación de los pecados, no más que la oración, pero más que el ayuno. Y después los bautizaba con el así llamado bautismo de Juan, el bautismo preparatorio o provisorio. San Juan imponía a la gente simplemente su deber profesional, el deber de Estado, lo llamaríamos hoy. Y no se puede dudar que estaba muy acertado, porque el deber de Estado resume en sí todos los otros deberes. Si no eres buen obrero, ¿cómo serás buen hombre? Y si no eres bueno en manejar tus manos, ¿cómo ordenarás tus pensamientos, que son mucho menos obedientes que tus manos? Ustedes encontrarán personas que son muy religiosas y sin embargo no son buenos hijos, o no son buenos vecinos, o no son buenos ciudadanos. Bien, no son muy religiosos. También se encuentran buenos religiosos que son malos profesores, malos predicadores, malos escritores, o malas enfermeras o enfermeros, maestros o maestras. No creo, dice un autor, que sean muy buenos frailes. Es decir, la religiosidad va de la mano también de las otras virtudes naturales que tenemos que desarrollar. Para ser un buen ángel, primero hay que hacer un buen hombre, decía San Francisco de Sales. Si no hay esta predisposición, es más fácil hacer de las piedras hijos de Abraham, como decía el Bautista. Para ser un buen cristiano, tenemos que ser buenas personas. Si no somos buenas personas, no podemos ser buenos cristianos, porque así nos creó Dios. Y a Herodes no le dijo que tenía que ser un buen rey. Si no gobernaba, era un títere de Roma. A Herodes le dijo algo mucho peor que le costó la vida al Bautista. Le dijo: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». O sea, que Juan no se callaba y no hablaba para que lo aplaudan, pero sin embargo Juan era un hombre feliz en su interior, porque era un hombre completamente libre. No estaba atado a nada en este mundo y estaba despojado de toda ambición personal y de toda preocupación con respecto a su persona. Decía del Mesías: que Él crezca y que yo disminuya. Tenía una misión y no vivía más que para esta misión. I believe that most of us experience a certain fatigue in reconciling our own mission or the various roles assigned to us in society, in the church, in our community, or in our family, with our personal interests, tastes, and perhaps even our ambitions. None of this was the case with St. John the Baptist. His mission
completely permeated his being, or rather, his being as fully realized in his mission. John's preparation, both personal and his teaching, was not concerned with personal fulfillment, instead in focus on a gradual and ever deeper liberation of himself before the overwhelming presence of God, the source of his joy. When God becomes visibly present in Jesus of Nazareth, John is able to decrease. God will be born within us to the extent that we become free and poor, like St. John the Baptist and the very young Virgin Mary, and to the extent that we enter into genuine solitude, not a solitude that consists of artificially isolating ourselves from others, but one that involves stripping ourselves of false identity, dependencies, ambitions, and the desire to fulfill ourselves at any cost. Paradoxically, is then that we will discover in freedom and joy our true identity. In this way, the longing expressed in today's liturgy will be fulfilled in us. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete Dominus enim propre est. Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice, for the Lord is near. Creo que la mayor parte de nosotros experimenta una cierta fatiga en el reconciliar la propia misión o los diversos roles que nos competen en la sociedad, en la iglesia, en nuestra comunidad o en nuestra familia, con nuestros intereses y nuestros gustos personales, y quizás también con nuestras ambiciones. Nada de esto sucedía en San Juan Bautista. Su misión invadió todo su ser, o más bien, su ser se ha realizado enteramente en su misión. La preparación de Juan, la propia y la de su enseñanza, no tiene preocupación de realizaciones personales, sino más bien de una liberación gradual y siempre más profunda de sí mismo delante de la presencia invasiva de Dios, que es la fuente del verdadero gozo. Cuando Dios está visiblemente presente en Jesús de Nazaret, Él, Juan, puede disminuir. Dios nacerá en nosotros en la medida en que nos volvamos libres y pobres como San Juan Bautista, como la jovencísima Virgen María, y en la medida en que penetremos en una verdadera y propia soledad, no una soledad consistente en aislarnos artificialmente de otras personas, sino una soledad que consiste en despojarnos de nuestras falsas identidades, de nuestras dependencias, de nuestras ambiciones, de nuestros deseos de realizarnos personalmente a costa de lo que sea. Paradojalmente es entonces que descubriremos en la libertad y en el gozo nuestra verdadera identidad. Así se cumplirá en nosotros el deseo de la liturgia de hoy, expresado por Pablo en la segunda lectura. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete, Dominus enim prope est. Gócense siempre en el Señor. Lo repito, gócense, pues Dios está cerca. María la Virgen de la Espera, María la Virgen del Adviento nos lo acerca. Por favor, no dejemos
de recibir este regalo de la Navidad, que Jesús nazca en nuestro corazón cambiando nuestra vida.